Esta historia me la envió Laura, una seguidora de España que tuvo una experiencia muy extraña hace 3 años mientras viajaba por carretera. Si alguna vez te has perdido en una carretera y terminaste en un lugar que no aparece en ningún mapa, o has experimentado algo que te hizo cuestionar la realidad misma, compártelo en los comentarios. Me encanta leer estas experiencias de lugares imposibles. Lo que Laura vivió durante 24 horas en un pueblo que técnicamente no debería existir la cambió para siempre. Y todavía hoy no está segura de qué fue exactamente lo que experimentó. Mi nombre es Laura, tengo 37 años y soy fotógrafa freelance. Vivo en Madrid, pero mi trabajo me lleva constantemente a diferentes partes de España fotografiando paisajes para revistas de viaje y turismo. Lo que voy a contar sucedió hace 3 años, en octubre de 2020, durante un viaje de trabajo por Extremadura. Había estado fotografiando dehesas y pueblos medievales durante una semana. Era mi último día antes de regresar a Madrid. Había terminado temprano y decidí tomar una ruta secundaria de regreso, una carretera pequeña que atravesaba las montañas y que según mi GPS me ahorraría casi 1 hora. Era una tarde de otoño perfecta. El cielo estaba despejado. Las hojas de los árboles mostraban esos colores dorados y rojizos que hacen que quieras detenerte en cada curva para tomar fotos. La carretera era estrecha, serpenteando entre colinas cubiertas de encinas y alcornoques. Llevaba conduciendo por esa carretera unos 40 minutos cuando mi GPS se volvió loco. La pantalla empezó a parpadear, mostrando líneas de colores erráticos en lugar del mapa. Luego se apagó completamente. Genial, murmuré, golpeando ligeramente el dispositivo. Nada. Estaba muerto. Miré mi teléfono. Sin señal, ni una sola barra. Lo cual era extraño porque había tenido cobertura perfecta todo el día. Pero no me preocupé demasiado. La carretera era bastante directa. Solo tenía que seguir adelante hasta encontrar una carretera principal o un pueblo con señalización. Continué conduciendo. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Hermoso, pero también significaba que pronto oscurecería y yo todavía no tenía ni idea de dónde estaba exactamente. Fue entonces cuando vi el letrero, parcialmente oculto por la vegetación, medio caído, pero legible, San Bartolomé, 3 kilómetros. No reconocía el nombre. No estaba en ninguno de los mapas que había estudiado antes del viaje. Pero un pueblo significaba gente, direcciones, posiblemente un lugar para cargar mi teléfono y arreglar mi GPS. Tomé el desvío. La carretera se volvió aún más estrecha, apenas lo suficientemente ancha para un coche. Las ramas de los árboles se extendían sobre el camino, creando un túnel verde que bloqueaba cada vez más la luz del atardecer. El ambiente cambió, se volvió más frío, más silencioso. No se escuchaban pájaros ni insectos, lo cual me pareció extraño. Después de unos 10 minutos conduciendo por ese camino, el bosque se abrió repentinamente y ahí estaba, San Bartolomé. Era un pueblo pequeño, tal vez 30 o 40 casas, todas construidas con piedra vieja, estilo medieval o renacentista. Las calles eran adoquinadas, estrechas, serpenteando entre las casas. Había una plaza central con una fuente antigua y una iglesia pequeña con un campanario que se elevaba sobre las demás estructuras. Lo primero que noté fue lo silencioso que estaba. No había nadie en las calles, ningún coche, ninguna luz en las ventanas a pesar de que ya estaba oscureciendo. Era como un pueblo fantasma, perfectamente preservado pero completamente vacío. Estacioné mi coche en la entrada del pueblo y salí. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser para esa época del año, y había un olor extraño, no desagradable, pero definitivamente fuera de lugar, como a incienso y flores viejas. «Hola», llamé. Mi voz sonó apagada, como si algo en el aire absorbiera el sonido. «¿Hay alguien aquí?» No hubo respuesta, solo silencio. Caminé hacia la plaza central. La fuente estaba seca, llena de hojas muertas. Alrededor de la plaza había algunas tiendas pequeñas, una panadería, una tienda de comestibles, una farmacia, todas cerradas, con carteles viejos en las ventanas. Miré más de cerca uno de los carteles de la panadería. Estaba amarillento, descolorido por el sol. Decía, cerrado por festividad, volveremos el 15 de octubre,
Revisé la fecha en mi reloj. Era 14 de octubre. ¿Qué festividad podría hacer que todo un pueblo cerrara completamente? La iglesia parecía mi mejor opción para encontrar información. Las iglesias en pueblos pequeños de España usualmente tienen horarios de atención y tal vez encontraría al párroco o a alguien que pudiera orientarme. Subí los escalones de piedra hasta la entrada de la iglesia. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y entré. El interior era como cualquier iglesia rural española. Bancos de madera oscura, un altar simple, imágenes de santos en las paredes, velas votivas en soportes a los lados. Pero algo se sentía mal. La temperatura era más fría adentro que afuera, y ese olor a incienso era más fuerte aquí, casi asfixiante. «Hola, padre», llamé. Una voz respondió desde las sombras cerca del altar. «No llames al padre. No está aquí». Me sobresalté. Había un hombre sentado en el primer banco, tan inmóvil que no lo había visto cuando entré. Era mayor, tal vez de 70 años, vestido con ropa oscura y formal. Me miraba con ojos que brillaban extrañamente en la penumbra. «Lo siento, no quise molestarlo», dije. «Estoy un poco perdida. Mi GPS dejó de funcionar y necesito direcciones para volver a la carretera principal». El hombre no respondió inmediatamente. Solo me observaba con una expresión que no pude descifrar. Finalmente habló. «¿Cómo llegaste aquí?» «Por la carretera. Vi un letrero para San Bartolomé y...» «No deberías haber venido», me interrumpió. Su voz era extrañamente plana. «Especialmente no hoy. Hoy es especial aquí». «¿Especial cómo?» «El 14 de octubre, el día antes de la festividad». Se levantó lentamente. «Es cuando el velo es más delgado, cuando las cosas que no deberían ser vistas se vuelven visibles, cuando lugares como este pueden ser encontrados por los que tienen ojos para ver». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No entiendo de qué habla». «Este pueblo», dijo acercándose un paso, «no está en tus mapas, ¿verdad? No tiene señal de teléfono. Tu GPS dejó de funcionar cuando te acercaste. ¿No te preguntaste por qué?» «Pensé que era solo un problema técnico». «No lo es». Otro paso. «San Bartolomé existe en un pliegue, entre lo que es y lo que fue. Algunos lo llamarían un lugar atrapado en el tiempo. Otros dirían que es un eco, un reflejo de un lugar que existió alguna vez, pero que ahora solo se manifiesta en ciertos momentos bajo ciertas condiciones». Retrocedí hacia la puerta. Este hombre estaba claramente loco, o yo lo estaba. Nada de lo que decía tenía sentido. «Tengo que irme», dije. «Gracias por su ayuda». «No puedes irte», dijo simplemente. «No hasta mañana, no hasta que el sol salga completamente. Si intentas irte ahora, en la oscuridad, tu carro no arrancará. O si arranca, no llegarás muy lejos. La carretera te traerá de vuelta aquí, una y otra vez, hasta que el tiempo se cumpla». «Está loco», dije, pero mi voz tembló. «¿Lo estoy? Entonces sal, intenta irte. Verás». Salí corriendo de la iglesia. Mi corazón latía desbocado mientras corría de vuelta a donde había estacionado mi coche. Subí, cerré las puertas con seguro y metí la llave en el contacto. El motor gimió pero no arrancó. Lo intenté otra vez, y otra, y otra. Nada. El coche estaba completamente muerto. «No, murmuré golpeando el volante. Revisé todo. Las luces, el radio, cualquier cosa eléctrica, todo estaba muerto, como si la batería se hubiera drenado completamente en los 15 minutos que había estado fuera. Miré alrededor del pueblo a través del parabrisas. Ahora estaba completamente oscuro. Las pocas farolas que había en las calles se encendieron, emitiendo una luz amarillenta y parpadeante que hacía que las sombras bailaran de formas inquietantes. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Movimiento en las ventanas de las casas, siluetas, personas moviéndose dentro de las casas que momentos antes habían estado vacías. Luces se encendieron en varias casas. Pude ver figuras a través de las cortinas. Gente viviendo vidas normales, como si el pueblo que había estado desierto repentinamente se hubiera llenado de residentes. Pero había algo mal en esos movimientos. Eran demasiado repetitivos, como actores siguiendo un guión, haciendo los mismos gestos una y otra vez. Una mujer en una ventana levantaba una taza a sus labios, la bajaba,
La levantaba otra vez en el mismo patrón exacto. Un hombre en otra ventana se sentaba, se levantaba, caminaba 3 pasos, se sentaba otra vez, en un loop infinito. Esto no está pasando, me dije en voz alta. Estoy teniendo una alucinación. Algo en el aire, monóxido de carbono tal vez, o... Un golpe en mi ventana me hizo gritar. Era el hombre de la iglesia, parado junto a mi coche, mirándome a través del vidrio. Te dije que no podrías irte, dijo su voz apagada por el vidrio. Ven, te llevaré a un lugar donde puedes pasar la noche. No es seguro quedarse en tu coche. No voy a ninguna parte con usted, dije, mi voz aguda por el pánico. Como quieras. Se encogió de hombros. Pero cuando caiga la medianoche, las cosas se volverán activas. Las figuras en las casas saldrán, y si te encuentran aquí sola, vulnerable, bueno, no será agradable. Se alejó caminando de vuelta hacia el centro del pueblo. Yo me quedé en mi coche, temblando, tratando de decidir qué hacer. Miré mi teléfono, todavía sin señal, pero al menos tenía batería. Podía usar la luz del teléfono si la necesitaba. Decidí quedarme en el coche. Cerré con seguro todas las puertas. Me acurruqué en el asiento trasero con una manta que siempre llevaba para emergencias. Y esperé. Las primeras horas pasaron lentamente. Observaba las figuras moviéndose en las ventanas, realizando sus acciones repetitivas. Era hipnótico de una forma horrible, como ver una película en loop. Pero a medida que se acercaba la medianoche, las cosas empezaron a cambiar. Las figuras dejaron de moverse en sus patrones. Se detuvieron, todas al mismo tiempo. Y entonces, lentamente, todas giraron sus cabezas para mirar hacia afuera, hacia las calles, hacia mi coche, y comenzaron a salir. Puertas se abrieron en todas las casas. Las figuras emergieron. En la luz amarillenta de las farolas pude verlas con más claridad, y deseé no haberlo hecho. No eran completamente humanas. Tenían formas humanas, pero había algo mal en sus proporciones. Brazos demasiado largos, cabezas inclinadas en ángulos imposibles, movimientos espasmódicos y desarticulados, y todas caminaban hacia mi coche. Contuve un grito. Me hundí más en el asiento trasero, cubriéndome con la manta, apagando la luz de mi teléfono. A través de un pequeño espacio en la manta podía ver las figuras acercándose. Rodearon mi coche. 20, tal vez 30 de ellas. Se quedaron ahí, en círculo perfecto, mirando las ventanas. No hacían ruido, no intentaban abrir las puertas, solo miraban. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo se sentía distorsionado, elástico. Mantuve los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, rezando para que se fueran, para que me dejaran en paz. Eventualmente, el sonido de una campana rompió el silencio. El campanario de la iglesia marcando una hora. Conté los toques. 12. Medianoche. Las figuras se dispersaron repentinamente. Miré por la ventana y las vi alejarse en diferentes direcciones. Algunas volvían a las casas. Otras caminaban hacia el bosque que rodeaba el pueblo. Se movían con un propósito ahora, ya no esos movimientos repetitivos sin sentido. Esperé un largo momento, asegurándome de que todas se hubieran ido, antes de atreverme a sentarme correctamente. El pueblo parecía vacío otra vez. Las luces en las casas se habían apagado. Las calles estaban desiertas, pero sabía que no estaba sola. Podía sentir ojos sobre mí, muchos ojos, observando desde las sombras. No puedo quedarme aquí, susurré para mí misma. Tengo que encontrar refugio real, un lugar con puertas sólidas. Salí del coche con cuidado, mirando en todas direcciones. El aire nocturno era helado. Mi aliento salía en nubes blancas. Tomé mi mochila con mi cámara y otras pertenencias esenciales y empecé a caminar hacia el centro del pueblo. Las casas a ambos lados de la calle oscura parecían observarme. Ventanas como ojos vacíos. Puertas como bocas cerradas guardando secretos. Llegué a la plaza. La fuente seca parecía diferente ahora en la oscuridad. Había algo en ella. Me acerqué con cautela, usando la luz de mi teléfono. Había flores. Flores frescas, colocadas cuidadosamente alrededor del borde de la fuente. Y velas. Docenas de velas en diferentes estados de combustión. Pero lo más inquietante eran las fotos. Fotografías viejas,
algunas en blanco y negro, otras en color descolorido, todas mostrando personas, familias, niños, ancianos. Algunos de los rostros tenían los ojos tachados con tinta negra. Era un memorial o un altar. ¿Pero para quién? ¿Para qué? Son las víctimas, dijo una voz detrás de mí. Me giré rápidamente. Era una mujer joven, tal vez de mi edad, vestida con ropa moderna, jeans y una chaqueta. Se veía normal, humana, no como esas otras figuras. ¿Víctimas de qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. De lo que pasó aquí, hace 50 años, el 15 de octubre de 1970. Se acercó más, y en la luz de mi teléfono pude ver su cara con más claridad. Había tristeza en sus ojos, profunda tristeza. ¿Nunca escuchaste la historia de San Bartolomé? Negué con la cabeza. Fue un pueblo próspero una vez, pequeño pero lleno de vida, hasta que llegó la epidemia, no una enfermedad normal, algo peor, algo que entraba en las mentes de la gente, los volvía locos, violentos. Empezaron a matarse entre sí, familias enteras destruidas en una noche de locura. Dios mío, susurré. Cuando terminó, casi todos estaban muertos. Los pocos sobrevivientes huyeron, jurando nunca volver. El gobierno selló el pueblo, lo borró de los mapas. Oficialmente, San Bartolomé dejó de existir el 15 de octubre de 1970. Pero está aquí. Yo estoy aquí. Sí, dijo con una sonrisa triste. El pueblo está aquí. Pero no en el sentido que piensas. Es un eco, un recuerdo traumático tan fuerte que imprimió un reflejo de sí mismo en la realidad. Y cada año, en la noche del 14 al 15 de octubre, el eco se vuelve tangible, visitable, por aquellos que por casualidad o destino encuentran el camino. ¿Eres real?, pregunté. Soy tan real como este lugar, lo que significa que no en el sentido que conoces. Extendió una mano hacia mí. Me llamo Isabel. Tenía 32 años cuando morí aquí. Era maestra en la escuela del pueblo. No tomé su mano. ¿Por qué me estás contando esto? Porque necesitas entender dónde estás y necesitas saber cómo sobrevivir hasta el amanecer. Isabel bajó su mano. Las figuras que viste, las que salieron de las casas, son las víctimas. Los que murieron durante la locura. Cada noche del 14 al 15 reviven sus últimos momentos. Buscan completar lo que quedó inconcluso. Y si encuentran a un vivo entre ellos, intentarán hacerlo parte de su ciclo. ¿Cómo me mantengo a salvo? Encuentra un lugar sellado, un lugar donde no puedan entrar. La iglesia sería ideal, pero el hombre que viste ahí, él es diferente. Él no murió en la locura. Se quedó después, como guardián, pero los años lo han cambiado. Ya no es completamente confiable. Entonces, ¿dónde? Hay una casa al borde del pueblo, la casa de la doctora. Ella trató de salvar a la gente, de encontrar una cura. Murió tratando. Su casa está protegida, bendecida. Las otras figuras no pueden entrar ahí. Ve allá. Cierra la puerta. No la abras sin importar qué escuches y espera al amanecer. ¿Vendrás conmigo? Isabel negó con la cabeza. No puedo. Estoy atada a este lugar, a este tiempo, pero puedo guiarte hasta la casa. Empezó a caminar. Sígueme, y no te detengas sin importar qué veas o escuches. La seguí a través de las calles oscuras del pueblo. Isabel se movía con seguridad, conociendo cada esquina, cada callejón. Yo me mantenía cerca de ella, mi luz del teléfono iluminando apenas 1 metro adelante. Pasamos junto a las casas silenciosas. A través de algunas ventanas pude ver movimiento, sombras deslizándose en las paredes, formas indefinidas que rastreaban nuestro progreso. No mires, advirtió Isabel. Si haces contacto visual te verán, y si te ven, vendrán. Mantuve la vista al frente. Llegamos al borde del pueblo. Había una casa un poco apartada de las demás, rodeada por un jardín salvaje lleno de hierbas y flores muertas. Era de 2 pisos, con contraventanas de madera y una puerta sólida de roble. Esta es la casa, dijo Isabel. La puerta está abierta. Entra, ciérrala y no salgas hasta que veas la luz del sol. ¿Qué hay de ti? Yo estaré bien. Soy parte de esto ahora. Me sonrió. Buena suerte, Laura. Y si sobrevives hasta el amanecer, sal de aquí y nunca mires atrás.
Y por favor, cuenta nuestra historia, para que la gente sepa que existimos, que fuimos reales. ¿Cómo sabes mi nombre? Este lugar sabe muchas cosas. Empezó a alejarse, desvaneciéndose en las sombras. Ahora ve, no queda mucho tiempo. Subí corriendo los escalones de la casa. La puerta estaba entreabierta como Isabel había dicho. La empujé y entré, cerrándola detrás de mí inmediatamente. Había un cerrojo viejo. Lo corrí. El interior de la casa estaba sorprendentemente bien preservado. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, libros en estantes. En las paredes, diplomas médicos con el nombre de doctora Elena Mendoza. Exploré rápidamente con la luz de mi teléfono. La sala de estar, una cocina pequeña, un consultorio médico con una camilla vieja y estantes llenos de frascos de medicinas antiguas. Subí al segundo piso. 2 dormitorios y un baño. Elegí el dormitorio que daba a la parte trasera de la casa, lejos de la calle principal. Había una cama con un colchón viejo pero parecía resistente. Me senté en ella, exhausta, tratando de procesar todo lo que había pasado. Miré mi teléfono. Eran las 2 de la madrugada. Faltan 4 horas para el amanecer. 4 horas que tenía que sobrevivir. Las primeras 2 horas fueron relativamente tranquilas. Escuchaba sonidos distantes del pueblo, pasos, voces murmurando, pero nada se acercaba a la casa. Pero a las 4 de la madrugada las cosas cambiaron. Escuché un golpe en la puerta principal, luego otro y otro. Un golpeteo constante y rítmico. «Laura», llamó una voz. Era masculina, profunda. «Laura, abre la puerta. Necesitamos tu ayuda». No respondí. Me quedé inmóvil en la cama. «Laura, hay gente herida aquí. Eres fotógrafa, ¿verdad? Tienes un teléfono. Llama a una ambulancia, por favor». ¿Cómo sabía mi profesión? ¿Cómo sabía mi nombre? «Laura, por favor. Mi hija está sangrando. Necesita ayuda». Ahora escuchaba llantos de niña mezclados con la voz del hombre. Sonaba tan real, tan desesperado. Mis instintos humanos me gritaban que ayudara, que abriera la puerta. Pero recordé las palabras de Isabel. «No la abras sin importar qué escuches». «No puedo ayudarte», dije con voz temblorosa. «Lo siento». El golpeteo se intensificó. Ahora sonaba como si múltiples manos golpearan la puerta. Y las voces se multiplicaron. Hombres, mujeres, niños, todos suplicando que abriera. «Por favor, ayúdanos, no nos dejes morir, solo abre la puerta». Me tapé los oídos, pero aún podía escucharlos. Los golpes se volvieron más violentos. La puerta temblaba, pero aguantaba. Y entonces abruptamente todo se detuvo. Silencio total. Me atreví a mirar por la ventana del dormitorio. En el jardín de adelante, iluminadas por la luz pálida de la luna, había docenas de figuras, las mismas que había visto antes, todas mirando hacia arriba, hacia mi ventana, y todas sonreían. Sonrisas demasiado anchas, demasiado perfectas, no humanas. Retrocedí de la ventana, mi corazón latiendo salvajemente. El resto de la noche fue una pesadilla de sonidos, voces llamándome, golpes en las paredes, arañazos en las ventanas, pero la casa aguantó. Isabel tenía razón, estaba protegida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la primera luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Rosa pálido al principio, luego dorado, luego el blanco brillante del día. Los sonidos cesaron instantáneamente. Miré por la ventana. El jardín estaba vacío. Las figuras habían desaparecido. Esperé 1 hora más, asegurándome de que el sol estuviera completamente arriba antes de atreverme a salir. Abrí la puerta con cautela. El pueblo bajo la luz del día se veía diferente otra vez. Vacío, silencioso, pero de alguna forma menos amenazante, como si la noche hubiera sido solo un mal sueño. Caminé de vuelta a mi coche. Para mi sorpresa y alivio, arrancó al primer intento, como si nunca hubiera habido un problema. Conduje fuera del pueblo lo más rápido que me atreví en esas calles estrechas. Cuando llegué a la carretera principal, mi GPS súbitamente cobró vida. Mi teléfono mostró señal completa. Era como si San Bartolomé hubiera dejado de existir otra vez. Conduje directamente a Madrid sin detenerme. No fue hasta que estuve en mi propio apartamento,
con todas las luces encendidas y las puertas cerradas con llave, que finalmente me permití procesarlo todo. ¿Había sido real? ¿O había sido algún tipo de alucinación, tal vez causada por monóxido de carbono o alguna sustancia en el aire? Pero cuando revisé mi teléfono tenía fotos que había tomado del pueblo durante el día, la plaza, la fuente, la iglesia, y cuando las amplié, pude ver algo en las ventanas de las casas, figuras, observando, esperando. Investigué durante semanas después, busqué información sobre San Bartolomé y encontré algo, referencias en archivos históricos, artículos de periódico de 1970 que mencionaban brevemente una tragedia en un pueblo remoto de Extremadura. Pero los detalles eran vagos, censurados, y encontré una lista de las víctimas. 129 personas murieron entre el 14 y 15 de octubre de 1970. Entre los nombres estaba Isabel García, maestra, 32 años, y Elena Mendoza, doctora, 45 años. Eran reales, habían existido, y de alguna forma, seguían existiendo en ese lugar entre mundos, atrapadas en el eco de su propia tragedia. Nunca volví, nunca intenté encontrar el pueblo otra vez, pero cada año, cuando se acerca el 14 de octubre, siento una llamada, como si San Bartolomé me recordara, como si Isabel quisiera que volviera, que les hiciera compañía una noche más. Hasta ahora he resistido, pero sé que el pueblo sigue ahí, esperando, manifestándose cada año en esa fecha específica, y tal vez algún día, otro viajero perdido encontrará ese letrero parcialmente oculto, tomará ese desvío, y pasará 24 horas en el pueblo que no existe. Solo espero que ellos también sobrevivan para contar la historia. Y así termina el relato que Laura me compartió. Me dijo que desde entonces evita conducir por carreteras secundarias en Extremadura, especialmente cerca del 14 de octubre. Las fotos que tomó del pueblo las tiene guardadas, pero no las ha mostrado públicamente. Dice que algo en ella le advierte que no lo haga. Si alguna vez has visitado un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal, o has experimentado algo similar, compártelo en los comentarios. Estas historias de lugares imposibles me fascinan. Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Hay muchos misterios esperando ser contados. Cuídate y ten cuidado con los desvíos que tomes. Nos vemos en la próxima. Esta historia me la envió un seguidor llamado Esteban, quien trabajó como conductor de metro en la Ciudad de México durante 5 años. Lo que me contó sobre su último mes en ese trabajo me dejó completamente perturbado, especialmente porque es algo que técnicamente podría pasarle a cualquier conductor en cualquier sistema de metro del mundo. Si alguna vez has viajado solo en el último vagón del último tren de la noche y has sentido que había alguien más contigo, alguien que no debería estar ahí, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar, si te gustan estas historias y quieres escuchar más cada semana, suscríbete al canal. Ahora, esta es la historia de Esteban y el pasajero que nunca bajaba del tren. Me llamo Esteban y durante 5 años fui conductor de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Era un trabajo estable, bien pagado, con prestaciones. No era glamoroso, pero era honesto. Transportaba a miles de personas cada día desde Universidad hasta Indios Verdes. El turno que me tocaba era el vespertino nocturno, de 4 de la tarde a 1 de la madrugada. Conducía los trenes durante las horas pico de la tarde, luego las horas más tranquilas de la noche, y finalmente hacía el último recorrido del día antes de que cerraran el sistema. Ese último recorrido, el que sale de Universidad a las 12:40 de la mañana y llega a Indios Verdes alrededor de la 1:10 de la mañana, siempre era extraño. Había muy pocos pasajeros, gente que salía tarde del trabajo, empleados nocturnos, algún que otro borracho. Los vagones estaban prácticamente vacíos. A veces hacía todo el recorrido con menos de 10 personas en todo el tren, pero nunca estaba completamente vacío. Siempre había alguien. Yo llevaba 4 años haciendo este turno sin ningún problema. Conocía cada estación, cada túnel, cada sonido del tren. Era rutinario.
monótono, seguro. Eso cambió en octubre del año pasado. Era un miércoles, alrededor de las 12:45 de la noche. Acababa de salir de la estación Universidad con mi último tren de la noche. Miré los monitores internos. Cada cabina tiene pantallas que muestran lo que está pasando dentro de los vagones mediante cámaras de seguridad. Había 7 pasajeros en total, distribuidos en diferentes vagones. Normal para esa hora. El tren avanzaba suavemente por el túnel oscuro hacia la siguiente estación, Copilco. Las luces del túnel pasaban rápidamente por las ventanas, creando ese efecto estroboscópico que todos los conductores conocemos bien. Llegamos a Copilco, 2 personas bajaron, nadie subió, 5 pasajeros restantes. Seguimos hacia Universidad, un pasajero más bajó, 4 restantes. En Miguel Ángel de Quevedo, otros 2 bajaron, 2 restantes. En Coyoacán, 1 más bajó, un pasajero restante. Miré el monitor. Era un hombre de mediana edad, sentado en el último vagón. Llevaba un traje gris arrugado, como si hubiera tenido un día muy largo. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, aparentemente dormido. Nada inusual. A esta hora, la gente a menudo se quedaba dormida en el metro, especialmente después de jornadas laborales largas. Seguimos hacia Víveros, Derechos Humanos. El hombre no bajó. Seguía dormido en el mismo asiento. Juanacatlán. Tampoco bajó. Valderas. Nada. Ahora estábamos en la parte central de la línea, las estaciones más importantes. Normalmente, incluso a esta hora, alguien subiría, pero esa noche, nadie subió en ninguna estación. Era solo ese hombre dormido en el último vagón y yo en la cabina del conductor. Hidalgo. No bajó. Guerrero. No bajó. Tlatelolco. Seguía ahí, exactamente en la misma posición. Empecé a sentirme incómodo. Este hombre había estado sentado en la misma posición, sin moverse en absoluto, durante más de 30 minutos. Ni siquiera el típico balanceo de alguien durmiendo. Solo perfectamente inmóvil. En La Raza, una estación grande donde casi siempre baja alguien. Finalmente decidí usar el altavoz del tren. Señor pasajero del último vagón, esta es la estación La Raza. Por favor verifique que esta sea su estación de destino. Miré el monitor. El hombre no se movió, ni un músculo, como si no hubiera escuchado nada. Esperé los 2 minutos reglamentarios con las puertas abiertas. Nadie subió. El hombre no bajó. Cerré las puertas y continué. Potrero. Deportivo 18 de marzo. Lindavista. En cada estación, el hombre permanecía exactamente igual. Mismo asiento, misma posición, perfectamente inmóvil. Finalmente llegamos a la última estación, Indios Verdes, fin de la línea. Todo el mundo tiene que bajar aquí porque el tren no continúa. Estación Indios Verdes, última estación. Todos los pasajeros deben descender. Fin del servicio. Abrí las puertas y miré el monitor. El hombre seguía sentado. No se había movido. Esperé. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. El hombre no se movía. Esto no era normal. Usé el altavoz de nuevo, ahora directamente dirigido al último vagón. Señor pasajero, esta es la última estación. El tren no continúa. Debe bajar ahora. Nada. Ni siquiera una reacción. Según el protocolo, si un pasajero no responde y no baja en la última estación, el conductor debe ir personalmente a verificar. Tal vez el pasajero está enfermo, inconsciente o peor. Dejé la cabina del conductor y caminé por el andén vacío hacia el último vagón. Mis pasos resonaban en la estación desierta. Era la 1:10 de la mañana y no había absolutamente nadie excepto yo y ese pasajero. Subí al último vagón por la puerta trasera. Las luces interiores estaban encendidas, creando ese resplandor fluorescente brillante y frío típico del metro. El vagón estaba completamente vacío. No había nadie sentado donde el hombre debería estar. No había nadie en ningún asiento. El vagón estaba absolutamente vacío. Parpadeé, confundido. Se había levantado y bajado mientras yo caminaba por el andén, pero lo habría visto. La estación estaba vacía. No había dónde esconderse. Revisé todo el vagón.
debajo de los asientos, en los rincones, en el pequeño espacio junto a las puertas. Nada, nadie. Bajé del tren y revisé el andén, completamente vacío. Las escaleras que subían a la salida estaban justo ahí. Si alguien hubiera subido, lo habría visto, o al menos escuchado los pasos. Pero no había nadie. Me asomé a la cabina de control del andén donde normalmente está el personal de la estación. Vacía. Se habían ido ya, como era habitual a esta hora. Volví a mi cabina del conductor y revisé las grabaciones de las cámaras internas. El metro tiene un sistema que graba continuamente y guarda las últimas 2 horas. Rebobiné al momento en que abordé el tren en Universidad. Ahí estaba, el hombre en el traje gris subiendo al último vagón en la primera estación. Lo seguí a través de todas las estaciones. Sentado, inmóvil, exactamente como lo había visto en los monitores en vivo. Llegamos a Indios Verdes en la grabación. Las puertas se abrieron. Yo hice el anuncio. Y entonces, el hombre simplemente desapareció. No se levantó. No caminó hacia las puertas. Un fotograma estaba ahí, sentado. El siguiente fotograma, el asiento estaba vacío, como si se hubiera desvanecido en el aire. Rebobiné y lo vi de nuevo. Mismo resultado. Un momento estaba ahí. El siguiente, no estaba. Mi corazón latía rápido. Esto no tenía sentido. La gente no desaparece. Las cámaras no fallan de esa forma tan específica. Decidí reportarlo. Llamé por radio al centro de control. Control, aquí tren 3-24. Tengo una situación extraña. Un pasajero que estaba en mi tren parece haber desaparecido. No bajó en ninguna estación visible, pero ya no está en el tren. Hubo una pausa. Luego la voz del dispatcher respondió. ¿El pasajero representa un peligro de seguridad? No. Es decir, ya no está aquí. Solo desapareció. ¿Desapareció? Esteban, son la 1 de la mañana. Probablemente bajó en alguna estación y no lo notaste. ¿Hay algún problema de seguridad actual? No, pero entonces termina tu turno, estaciona el tren en el depósito y vete a casa. Si hay equipo o personas extraviadas, lo manejaremos mañana. La comunicación se cortó. Estacioné el tren en el depósito como siempre. Llené mi reporte de turno, omitiendo la parte sobre el pasajero que desapareció porque sabía que sonaría ridículo, y me fui a casa. Pero no pude dormir esa noche. Seguía viendo esa imagen en mi mente, el hombre sentado, perfectamente inmóvil, y luego simplemente no estando ahí. La noche siguiente, jueves, hice mi turno normal. El último recorrido comenzó a las 12:40 de la noche como siempre. Esta vez había más pasajeros, alrededor de 12 en total. Todos bajaron en diferentes estaciones. Para cuando llegamos a Tlatelolco, solo quedaban 2. Una mujer joven en el tercer vagón y un hombre en el último vagón. Mi estómago se tensó. Miré el monitor más de cerca. Era el mismo hombre, mismo traje gris, misma posición, sentado, inmóvil, cabeza inclinada hacia adelante. No puede ser, susurré. La mujer joven bajó en la raza. Ahora era solo ese hombre otra vez. Llegamos a Indios Verdes. Hice el anuncio. Las puertas se abrieron. Esta vez no esperé. Inmediatamente dejé la cabina y corrí hacia el último vagón. Subí. Vacío. El hombre no estaba ahí. Pero había algo nuevo. Algo que no había estado ahí la noche anterior. En el asiento donde había estado sentado, había una mancha. Una mancha oscura, húmeda, que se veía negra bajo las luces fluorescentes del vagón. Me acerqué lentamente. La mancha tenía un olor metálico, familiar. Era sangre, sangre fresca. Retrocedí, con el corazón acelerado. ¿De dónde había venido? El asiento había estado vacío hacía 30 segundos cuando lo vi en el monitor. Saqué mi radio. Control, necesito que envíen seguridad al depósito de Indios Verdes inmediatamente. Hay sangre en uno de los vagones. Esta vez me tomaron en serio. 5 minutos después llegó el equipo de seguridad. Revisaron el vagón, tomaron fotos de la mancha, tomaron mi declaración. ¿Viste a alguien herido?, preguntó el jefe de seguridad. Había un pasajero sentado ahí, pero cuando llegué al vagón no estaba. ¿Y apareció la sangre después? Sí o no, no lo sé.
No estaba ahí en los monitores, pero cuando llegué físicamente, ahí estaba. El jefe de seguridad intercambió una mirada con su compañero. Vamos a revisar las grabaciones. Vete a casa, Esteban. Te llamaremos si necesitamos algo más. Al día siguiente me llamaron a una reunión con mi supervisor. Pensé que me iban a despedir o al menos suspender. Esteban, revisamos las grabaciones de anoche, comenzó mi supervisor. No hay ningún pasajero visible en ese asiento en ningún momento del recorrido. Pero yo lo vi. Las cámaras no muestran a nadie. Y la mancha de sangre, el análisis preliminar dice que tiene más de 48 horas de antigüedad. No es fresca como dijiste. ¿Qué? Pero estaba húmeda. La vi, la olí. Esteban, ¿has estado durmiendo bien? ¿Estás bajo estrés? Me di cuenta de lo que estaba pasando. Pensaban que estaba alucinando, que la falta de sueño o el estrés me estaban haciendo ver cosas. Estoy bien, dije firmemente. Vi lo que vi. Mira, vamos a hacer esto. Tómate el fin de semana libre, descansa, y el lunes hablamos sobre si estás listo para volver o si necesitas más tiempo. No era una sugerencia, era una orden. Pasé el fin de semana investigando. Busqué en archivos de periódicos, en foros de empleados del metro, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre incidentes extraños en la línea 3. Y encontré algo. En 2003 hubo un asesinato en el metro. Un hombre fue apuñalado en el último vagón de un tren de la línea 3 durante el último recorrido de la noche. El atacante escapó en Indios Verdes y nunca fue capturado. La víctima, un oficinista de 42 años llamado Fernando Reyes, murió en el asiento antes de que el conductor se diera cuenta de que algo estaba mal. Llevaba un traje gris. Murió en el asiento del último vagón aproximadamente a la 1:05 de la madrugada. Exactamente el mismo asiento, exactamente la misma hora, exactamente el mismo aspecto que el hombre que yo había visto. Fernando Reyes había sido encontrado en la estación Indios Verdes, muerto en su asiento, después de que el conductor finalmente fue a revisar por qué no bajaba. Y desde entonces, según algunos posts antiguos en foros de empleados del metro que encontré, varios conductores habían reportado ver a un pasajero en el último vagón del último tren, un hombre en traje gris, que nunca bajaba, que desaparecía en Indios Verdes. La mayoría de los reportes habían sido descartados o ignorados. Algunos conductores fueron transferidos a otras líneas después de insistir demasiado en lo que habían visto. El lunes volví al trabajo. No mencioné nada de mi investigación. Solo dije que me sentía mejor, que había sido estrés, que estaba listo para volver. Esa noche, durante mi último recorrido, no miré los monitores. No quería ver. Mantuve mis ojos en los controles, en los túneles adelante, en cualquier cosa excepto esas pantallas. Pero cuando llegamos a Indios Verdes, no pude evitarlo. Miré. El último vagón estaba vacío en el monitor, pero algo me hizo voltear físicamente. A través de la ventana de mi cabina podía ver parte del último vagón desde mi ángulo, y ahí estaba él, sentado, inmóvil, mirando directamente hacia mi cabina, directamente hacia mí. Por primera vez vi su cara claramente, pálida, con ojos vacíos y una expresión de súplica desesperada, como si quisiera decirme algo, como si necesitara ayuda, pero estaba muerto. Había estado muerto durante 20 años, y sin embargo, cada noche, volvía a vivir sus últimos minutos, subiendo al último tren, sentándose en el último vagón, muriendo lentamente mientras el tren atravesaba la ciudad, llegando a Indios Verdes y desapareciendo, solo para repetirlo todo la noche siguiente, atrapado en un bucle eterno de su propia muerte. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, él se había ido. Esa fue mi última noche como conductor de metro. Presenté mi renuncia a la mañana siguiente. Les dije que había conseguido otro trabajo, que era una mejor oportunidad. No hicieron muchas preguntas. Hay una rotación alta de personal en los turnos nocturnos. Ahora trabajo en una oficina. Horario de 9 a 5. Sin turnos nocturnos, sin túneles oscuros, sin trenes vacíos. Pero a veces, cuando viajo en el metro como pasajero, evito la línea 3. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, tomo el último tren de la noche. Porque sé que él todavía está ahí,
Fernando Reyes, sentado en el último vagón, viviendo su muerte una y otra vez, esperando que alguien finalmente lo ayude, pero nadie puede ayudarlo, porque nadie quiere admitir que está ahí. Es más fácil decir que los conductores están alucinando, que el estrés les está jugando trucos, que las cámaras tienen fallas técnicas. Es más fácil que aceptar la verdad, que algunos pasajeros nunca llegan a su destino final, que algunos se quedan atrapados, repitiendo el mismo viaje eternamente, que el último tren de la noche lleva más que solo pasajeros vivos. Lleva memorias, lleva dolor, lleva los últimos momentos de personas que murieron solas en la oscuridad de esos túneles, y seguirán viajando noche tras noche hasta que alguien finalmente los vea, los reconozca, los recuerde, pero nadie quiere ver. Porque una vez que ves, una vez que realmente ves, ya no puedes dejar de ver. Y yo vi, y por eso tuve que irme, porque Fernando Reyes no era el único. En mis últimas noches empecé a ver otros, una mujer en el cuarto vagón, un adolescente en el segundo, todos inmóviles, todos muertos, todos atrapados. El metro está lleno de ellos, los pasajeros que nunca llegaron a casa. Y si alguna vez viajas en el último tren de la noche, en cualquier línea, en cualquier ciudad, y ves a alguien sentado completamente inmóvil, sin reaccionar a nada, con la mirada vacía, no te acerques, no intentes ayudar, solo baja en la siguiente estación, porque ellos no necesitan tu ayuda, ya es demasiado tarde para ellos. Lo único que puedes hacer es asegurarte de no convertirte en uno más. Eso es lo que Esteban compartió conmigo. Me dijo que ahora evita completamente el metro cuando puede, que prefiere caminar o tomar el autobús, cualquier cosa menos volver a esos túneles. Si alguna vez has trabajado en transporte público nocturno, o si has viajado solo de madrugada y has visto a alguien que simplemente no parecía correcto, déjalo en los comentarios. A veces los que murieron solos siguen buscando compañía en sus últimos viajes. Cuídate mucho, viaja seguro, y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta historia me la envió Camila, una seguidora del canal que vive en un pueblo pequeño cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Me escribió hace unas semanas pidiéndome que narrara su experiencia, y después de leerla, supe que tenía que compartirla con ustedes. Si tú también has vivido algo paranormal que no puedes explicar, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y muchas veces las uso para futuros videos. Ahora, prepárate para escuchar lo que le pasó a Camila cuando heredó algo que nunca debió traer a su casa. Todo comenzó el día que murió mi abuela Etelvina. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una casa vieja de adobe en las afueras del pueblo. Era una mujer extraña, de esas que la gente respetaba pero también temía un poco. Siempre vestía de negro, nunca iba a la iglesia, y había rumores de que sabía cosas que la gente normal no debería saber. Yo era su nieta favorita, aunque nunca entendí por qué. Desde pequeña me llevaba a su casa y me enseñaba cosas. Cómo identificar plantas medicinales, cómo leer las nubes antes de una tormenta, cómo saber cuando alguien estaba mintiendo solo con mirarle los ojos. Pero había habitaciones en su casa a las que nunca me permitía entrar, sobre todo su dormitorio. Cuando murió en su cama, rodeada solo de velas y con una expresión en el rostro que no parecía de paz, sino de alerta, como si hubiera visto algo justo antes de irse, la familia se reunió para dividir sus pertenencias. No había mucho de valor: muebles viejos, ropa desgastada, frascos con hierbas secas que nadie quería tocar. Pero había un testamento, escrito a mano con su letra temblorosa, decía claramente: el espejo de mi habitación es para Camila, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana. Mis tíos y primos se rieron de esas instrucciones. Típico de la vieja loca, dijeron. Yo no me reí, conocía a mi abuela. Si escribió eso tenía sus razones. El espejo era enorme, un monstruo antiguo con marco de madera tallada. Representaba escenas extrañas,
Figuras que parecían danzar alrededor de una hoguera, rostros que no eran del todo humanos, símbolos que no reconocí. El vidrio estaba perfectamente limpio, pero tenía un tinte ligeramente azulado, como si hubiera sido sumergido en agua profunda. Pesaba tanto que necesité contratar a 2 hombres para llevarlo a mi apartamento en la ciudad. Lo colgué en mi habitación, en la pared frente a mi cama. Esa primera noche, justo antes de dormirme, me pareció ver un movimiento en el reflejo, solo un segundo, como si algo hubiera pasado rápido por detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nada. El cansancio, me dije, el estrés del funeral. Durante las primeras 2 semanas, todo fue normal. Bueno, casi normal. A veces me despertaba en la mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Y siempre, esa sensación venía del espejo. Pero cuando abría los ojos y miraba, solo veía mi habitación reflejada. Mi cama, mi armario, la puerta cerrada. Excepto que el reflejo no siempre coincidía exactamente con la realidad. La primera vez que lo noté fue un martes. Me estaba maquillando frente al espejo antes de ir al trabajo. Levanté la vista y vi que en el reflejo, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Me giré bruscamente. La puerta estaba cerrada. Completamente cerrada. Miré de nuevo al espejo. Ahora la puerta también aparecía cerrada en el reflejo. Parpadeé varias veces. Necesito más café, pensé, pero esos pequeños desajustes empezaron a ocurrir más seguido. El reflejo mostraba la lámpara del techo encendida cuando estaba apagada. Mostraba las cortinas abiertas cuando estaban cerradas. Pequeños detalles que aparecían y desaparecían cuando miraba directamente. Le conté a mi mejor amiga, Daniela. Se rió. Es un espejo viejo, Cami. Probablemente el vidrio está deformado o tiene manchas raras que te hacen ver cosas. Tu abuela te dejó una reliquia embrujada, pero solo en tu imaginación. Quise creerle. Entonces llegó la noche del incidente con las velas. Era viernes y había tenido un día horrible en el trabajo. Llegué a casa exhausta, me di una ducha larga y decidí relajarme con un baño de tina. Encendí velas aromáticas, puse música suave y me sumergí en el agua caliente. Me quedé allí casi 1 hora, dejando que el estrés se derritiera. Cuando salí, envolví mi pelo en una toalla y caminé a mi habitación. Las velas del baño seguían encendidas, iluminando el pasillo con un resplandor anaranjado suave. Entré a mi cuarto, todavía a oscuras, y busqué el interruptor de la luz. Antes de encenderlo, mi mirada se desvió automáticamente al espejo, y me quedé paralizada. En el reflejo mi habitación estaba llena de velas. Docenas de ellas, cientos tal vez, cubrían cada superficie, el escritorio, la mesita de noche, el suelo, hasta el borde de mi cama. Todas encendidas, todas goteando cera, llenando el espacio reflejado con una luz amarillenta y temblorosa que hacía bailar las sombras. Pero mi habitación real estaba completamente a oscuras. No había ninguna vela. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No me moví, no respiré. Solo observé ese imposible reflejo, y entonces vi algo más. Entre todas esas velas reflejadas había una figura, parada en la esquina de mi habitación, una silueta negra, completamente inmóvil, observándome desde el espejo. Grité. Un grito agudo y aterrorizado que salió de lo más profundo de mi pecho. Golpeé el interruptor de la luz con tanta fuerza que pensé que lo rompería. La luz inundó la habitación. No había velas. No había figura. Solo mi cuarto normal, vacío, exactamente como lo había dejado. Miré al espejo con la luz encendida. Mostraba mi habitación perfectamente. Cada detalle coincidía. Yo estaba allí, envuelta en mi toalla, con el pelo mojado, respirando agitadamente. Todo normal. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No podía estar en esa habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la esquina, oscura, quieta, observando. A la mañana siguiente, decidida a recuperar mi cordura, llamé a un cura. El padre Mariano era el sacerdote de la parroquia donde mi abuela ocasionalmente conseguía agua bendita, aunque nunca iba a misa. Él la conocía. Le conté todo. Me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente.
sus dedos entrelazados sobre la mesa de mi cocina. Cuando terminé, suspiró profundamente. Tu abuela, dijo lentamente, nunca fue muy devota, pero siempre fue respetuosa con las fuerzas que no comprendía. Y había rumores, Camila, rumores de que tu bisabuelo, el padre de Etelvina, había hecho cosas que no debía, que había invocado algo, que había hecho un pacto. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de pacto? No lo sé con certeza, pero ese espejo, tu abuela nunca permitió que nadie lo tocara. Nunca lo vendió aunque le ofrecieron buen dinero. Y cuando yo era joven y la visitaba para llevarle la comunión a pedido de su hermana, siempre tenía ese espejo cubierto con una tela negra gruesa. Le pregunté por qué una vez. Me dijo, hay cosas que no deben verse a sí mismas, padre, y hay cosas que no deben vernos a nosotros. Tragué saliva. ¿Qué me recomienda hacer? Deshacerte de él, quemarlo si es posible, y si no puedes quemarlo, entiérralo profundo donde nadie pueda encontrarlo. Pero el testamento de mi abuela fue claro, nunca romperlo, y algo en mí, algo profundo e instintivo, me decía que desobedecerla sería peor que vivir con el espejo. Así que intenté cubrirlo. Compré una tela negra pesada, como la que mi abuela usaba, y la colgué sobre el espejo cada noche antes de dormir. Funcionó. Por un tiempo. Durante una semana dormí tranquila, sin sueños extraños, sin despertar con la sensación de ser observada. La tela negra parecía ser suficiente. Pero entonces, una noche de tormenta, todo cambió. Los truenos retumbaban tan fuerte que sacudían las ventanas. Los relámpagos iluminaban mi habitación con destellos blancos y cegadores. Me había quedado dormida con la televisión encendida en la sala, y cerca de las 2 de la mañana decidí ir a mi cama. Entré a mi habitación. La tela seguía cubriendo el espejo. Todo estaba en orden. Me acosté, cerré los ojos y traté de dormir a pesar de la tormenta. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 minutos, tal vez una hora, pero en algún momento, un trueno particularmente violento me despertó de golpe, y en ese instante de despertar confuso y desorientado, con la luz de un relámpago iluminando todo, vi algo que me heló la sangre. La tela que cubría el espejo se estaba moviendo. No por el viento, no había corriente de aire en mi habitación, se movía sola, ondulando suavemente, como si algo del otro lado estuviera empujándola, como si algo quisiera salir. Me senté en la cama, sin poder apartar la mirada. La tela comenzó a deslizarse, lentamente, 1 centímetro, 2, 3, cayendo hacia un lado como si manos invisibles la estuvieran jalando. No, susurré, no, no, no. Pero siguió moviéndose, y en ese momento, en ese preciso segundo, recordé las palabras del testamento de mi abuela, que nunca lo tape completamente. ¿Completamente? Me había equivocado. Pensé que debía cubrirlo como ella lo hacía, pero ella dijo, nunca lo tape completamente. Siempre debía haber una parte visible, una rendija, un espacio para que lo que fuera que vivía allí pudiera ver. Y yo lo había tapado todo. Salté de la cama y corrí hacia el espejo. Con manos temblorosas, ajusté la tela, dejando la parte superior del espejo descubierta. Tal vez 30 centímetros de vidrio expuesto. La tela dejó de moverse. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta afuera. Miré el pedazo de espejo visible. Mi reflejo me devolvió la mirada, despeinada, asustada, con los ojos muy abiertos. Detrás de mí, en el reflejo, podía ver mi cama vacía, la puerta cerrada, todo normal. Retrocedí lentamente hacia mi cama, sin dar la espalda al espejo. Me metí bajo las cobijas y me quedé así, sentada, vigilando esa franja de vidrio expuesto durante el resto de la noche. Nunca volví a cubrirlo completamente. Las semanas pasaron, aprendí a vivir con el espejo, aprendí sus reglas. Dejaba siempre una parte descubierta, nunca lo miraba después de las 3 de la mañana, y nunca, jamás, le daba la espalda completamente cuando estaba a oscuras en la habitación. Pero había algo más que empezaba a notar, algo sutil pero innegable. El espejo me mostraba cosas, no constantemente, no de manera obvia, pero si prestaba atención, si miraba con cuidado, podía ver detalles en el reflejo que me advertían sobre cosas. Una vez,
Vi en el reflejo que la estufa de mi cocina estaba encendida cuando yo estaba segura de haberla apagado. Fui a verificar, estaba encendida. Me había salvado de un posible incendio. Otra vez, vi a través del espejo que mi teléfono tenía una notificación, aunque estaba en silencio y la pantalla apagada. Era un mensaje urgente de mi jefe que necesitaba respuesta inmediata. Pequeñas cosas, útiles, como si el espejo, o lo que fuera que habitaba en él, estuviera ayudándome. Le conté esto a mi mamá. Ella palideció. Camila, me dijo con voz seria, tu abuela me contó algo antes de morir, algo que juré nunca repetir, pero creo que necesitas saberlo. Nos sentamos en su cocina. Ella preparó café, más como un ritual para calmarse que por necesidad. Cuando tu bisabuelo murió, comenzó. Dejó ese espejo a tu abuela con una carta. Ella me la mostró una vez, hace muchos años, cuando yo era apenas una adolescente. La carta decía que el espejo era un pacto, un acuerdo que él había hecho con algo que él llamaba el vigilante. Decía que mientras el espejo permaneciera en la familia, mientras se respetaran ciertas reglas, ese vigilante nos protegería, nos advertiría de peligros, nos mostraría cosas que necesitábamos ver. ¿Y qué quería a cambio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mi mamá me miró directamente a los ojos. Compañía. Quería ser visto. Quería existir en nuestro mundo, aunque solo fuera a través del reflejo. Y cuando llegara el momento, cuando uno de nosotros muriera mientras el espejo estuviera en nuestra posesión, ese vigilante reclamaría algo, un pedazo de nosotros, un fragmento que se quedaría con él para siempre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Mi abuela? Tu abuela le dio 60 años de su vida a ese espejo. Y cuando murió, ¿notaste su expresión? No era de paz, Camila, era de resignación, de alguien que sabía que finalmente estaba pagando su deuda. Me temblaban las manos. Derramé un poco de café sobre la mesa. ¿Por qué me lo dejó a mí? ¿Por qué no lo destruyó? Porque no se puede destruir. Tu bisabuelo intentó una vez, cuando se arrepintió del pacto. Trató de romperlo. Esa misma noche, su casa se incendió. Perdió todo excepto el espejo. Lo encontraron intacto entre las cenizas, sin un rasguño. Aprendió que algunos acuerdos no pueden romperse, solo pueden transferirse. ¿Y ahora es mi carga? Mi mamá asintió lentamente. Tu abuela te eligió porque sabía que eras fuerte. Y porque también heredaste algo de ella. Una sensibilidad. Una conexión con cosas que otros no pueden ver. Ella pensó que podrías manejarlo mejor que cualquier otro miembro de la familia. Conduje de regreso a mi apartamento en silencio. El peso de esa información era como una piedra en mi pecho. Esa noche, me paré frente al espejo. Realmente lo miré por primera vez. No con miedo, sino con la intención de entender. El marco tallado que antes me parecía simplemente decorativo ahora revelaba detalles que no había notado. Las figuras alrededor de la hoguera no estaban bailando, estaban huyendo, y los rostros que no eran del todo humanos tenían expresiones de terror. Los símbolos que no reconocía formaban palabras en un idioma que nunca había visto, pero que de alguna manera podía comenzar a comprender. Cautivo, decía uno. Observador, decía otro. Guardián, decía el tercero. Y en el centro, grabado tan sutilmente que solo se veía cuando la luz lo golpeaba en el ángulo correcto, pacto de sangre. Miré mi reflejo, y por primera vez, realmente presté atención a lo que había detrás de mis ojos en el espejo. Había algo más allí. No en la habitación real, solo en el reflejo. Una sombra que no coincidía con ninguna fuente de luz. Una oscuridad que se movía independientemente. Sé que estás ahí, dije en voz baja. El reflejo no cambió, pero sentí algo. Una presencia. Una conciencia antigua y paciente que me observaba con la misma intensidad con la que yo la observaba a ella. ¿Qué quieres de mí? No esperaba respuesta, no con palabras, al menos. Pero esa noche, soñé. Soñé con mi bisabuelo. Joven, desesperado, arrodillado en un bosque oscuro frente a un espejo apoyado contra un árbol. Sangraba de la palma de su mano y dejaba caer gotas sobre el vidrio. Cada gota era absorbida por el espejo como si fuera agua hundiéndose en arena seca. «Protégenos», le oía susurrar. «Protege a mi familia de todo mal».
Te doy este espejo como tu hogar en nuestro mundo. Te doy mi sangre como sello. Y a cambio, solo pido que vigiles. Y algo respondió, no con voz, sino con una presencia tan abrumadora que mi bisabuelo cayó hacia atrás, temblando. Vigilo, dijo la presencia. Protejo, advierto, pero lo que veo a través del vidrio también me ve a mí. Y cuando el portador muere, una parte de él permanece. Así alimentas mi existencia. Así mantengo el pacto. Desperté sudando. Eran las 2:47 de la mañana. 13 minutos para las 3. 13 minutos antes del momento prohibido. Me obligué a permanecer despierta, a no mirar el espejo hasta que pasaran las 3. Conté cada segundo en mi cabeza. 3:00 AM, 3:01 AM, 3:02 AM. A las 13:05, finalmente me permití mirar hacia el espejo. Y desearía no haberlo hecho, porque por primera vez vi lo que mi abuela había visto. Vi lo que había convertido su expresión final en una de alerta en lugar de paz. En el reflejo, mi habitación no estaba vacía. Había alguien más en la cama, a mi lado, acostado donde debería estar el espacio vacío. Una figura oscura, sin rasgos definidos pero claramente con forma humana, acostada de lado, mirándome directamente. En la realidad, no había nadie. Mi cama estaba vacía excepto por mí, pero en el espejo, esa figura estaba allí, tan real como yo, tan sólida como cualquier otra cosa en el reflejo. No me moví, no respiré, solo observé mientras esa figura lentamente, muy lentamente, extendía lo que parecía ser un brazo hacia mí en el reflejo. Y entonces entendí la regla. Nunca mires después de las 3 de la mañana, no porque algo vaya a salir del espejo, sino porque a esa hora, la barrera entre el mundo del reflejo y nuestro mundo es más delgada, y el vigilante, acostumbrado a solo observar, puede ser visto completamente, puede mostrarse tal como es, no solo una sombra en el fondo, sino una presencia completa, compartiendo tu espacio en el mundo reflejado. Verlo así, tan cerca, tan real, era demasiado para la mente humana. Cerré los ojos con fuerza, los mantuve cerrados hasta que salió el sol. Han pasado 6 meses desde entonces. Todavía tengo el espejo. Todavía sigo las reglas. Todavía me advierte de cosas. Una vez me mostró que había dejado el grifo del agua abierto cuando no lo había. Otra vez me hizo ver que alguien había intentado romper la cerradura de mi puerta mientras yo dormía. El vigilante protege, como prometió, pero también observa. Siempre observa. A veces me pregunto cuántos años me quedan antes de que llegue mi turno de pagar la deuda. Antes de que mi expresión final sea como la de mi abuela. No de paz, sino de resignación ante lo inevitable. Y me pregunto a quién le dejaré el espejo, porque no puedo destruirlo, no puedo abandonarlo. El pacto es claro. Alguien de la familia debe mantenerlo, debe cuidarlo, debe darle al vigilante su ventana hacia nuestro mundo. Pensé en no tener hijos, en dejar que el pacto termine conmigo. Pero entonces vi algo en el espejo hace 2 semanas, algo que me hizo cambiar de opinión. Vi a mi familia, mi mamá, mis hermanos, sus hijos. En el reflejo, todos estaban rodeados de una luz tenue pero constante, como un escudo invisible, como una protección. Y detrás de ellos, apenas visible, estaba el vigilante, observando, guardando. El pacto no es solo una maldición, es también una protección. Real, tangible, efectiva. Mi bisabuelo hizo un trato que nos ha mantenido a salvo por 3 generaciones. Nos ha advertido de accidentes, de enfermedades, de peligros que nunca vimos venir porque el vigilante los mostró antes de que fueran fatales. ¿Cuántos de nosotros habríamos muerto sin ese pacto? ¿Cuántas tragedias evitamos porque una sombra en un espejo nos alertó a tiempo? No lo sé, nunca lo sabré. Pero sé que cuando mi tiempo llegue, cuando sienta que mi vida se acerca a su fin, buscaré a alguien en la familia, alguien fuerte, alguien sensible, alguien que pueda manejar el peso de ver al vigilante y no perder la cordura. Y les dejaré el espejo, con un testamento, con reglas claras, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa,
que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana, porque algunos pactos no pueden romperse, solo pueden honrarse. Y mientras escribo esto, mientras pongo en palabras todo lo que he vivido estos meses, puedo ver el espejo desde donde estoy sentada en mi escritorio. Puedo ver mi reflejo trabajando en la computadora. Y puedo ver, apenas visible en el fondo, una sombra que no debería estar allí, observando, siempre observando, protegiéndome, esperando. Esta noche, como todas las noches, me acostaré a las 11, dormiré profundamente y despertaré antes de las 3, porque he aprendido a vivir con el pacto, y el pacto ha aprendido a vivir conmigo. Algunas veces, en las mañanas tranquilas cuando el sol entra por mi ventana e ilumina el espejo con luz dorada, casi puedo convencerme de que es solo un objeto, un mueble antiguo, una reliquia familiar sin ningún poder especial, casi. Pero luego llega la noche, y con ella, la certeza absoluta de que no estoy sola. Nunca lo estaré mientras el espejo permanezca en mi posesión, y honestamente ya no estoy segura de si eso me aterra o me consuela. Esa fue la historia que Camila me compartió. Me escribió hace poco diciéndome que el espejo sigue en su habitación y que aprendió a coexistir con él. Dice que a veces se pregunta si debería romper el pacto, pero que cada vez que lo piensa, recuerda todas las veces que el espejo le salvó la vida a ella o a alguien de su familia. Si alguna vez heredaste algo extraño de un familiar, o si tienes un objeto en tu casa que simplemente no se siente normal, déjame tu historia en los comentarios. Nunca sabemos qué cosas nos rodean hasta que prestamos atención. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia. Esta historia me la envió una seguidora llamada Valentina, quien vive en Colombia. Lo que experimentó hace 5 años la obligó a mudarse de su apartamento y cambiar completamente su relación con los espejos. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde un espejo, o has visto algo en el reflejo que no debería estar ahí, déjamelo saber en los comentarios. Estas experiencias son más comunes de lo que imaginas. Ahora, lo que Valentina vivió involucra a una presencia que se manifestaba exclusivamente a través de los espejos de su apartamento y que con el tiempo se volvió cada vez más agresiva y peligrosa. Prepárate, porque esta historia es perturbadora. Mi nombre es Valentina, tengo 34 años, y lo que voy a contar sucedió hace 5 años en Bogotá, en un apartamento que alquilé en el barrio La Candelaria. Es una historia que me costó años poder compartir, principalmente porque durante mucho tiempo pensé que estaba volviéndome loca, que lo que vi, lo que experimenté, era producto de mi imaginación o de algún desequilibrio mental, pero no lo era, era real. Tan real como cualquier otra cosa en este mundo. Y lo peor es que sigue ahí, en ese apartamento, esperando a la siguiente persona que cometa el error de alquilarlo. Todo comenzó en agosto de 2018. Acababa de terminar una relación de 6 años y necesitaba un cambio radical. Decidí mudarme de Medellín a Bogotá, empezar de cero, conseguir un nuevo trabajo, una nueva vida. Encontré un trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña y empecé a buscar apartamento. La Candelaria es un barrio hermoso, histórico, lleno de casas coloniales convertidas en apartamentos. Tiene ese encanto viejo que me atraía. Las calles empedradas, las paredes de colores brillantes, los balcones con flores. Era exactamente el tipo de lugar donde quería vivir. El apartamento que encontré parecía perfecto. Estaba en un 3er piso, en un edificio colonial restaurado, un ambiente, cocina integrada, baño completo y lo mejor de todo, un precio increíblemente bajo para la zona. La dueña, una señora mayor llamada Blanca, me explicó que había estado vacío durante unos meses y necesitaba rentarlo pronto. Debí preguntar por qué había estado vacío tanto tiempo. Debí preguntar por qué el precio era tan bajo. Pero estaba desesperada por encontrar algo rápido y dentro de mi presupuesto. Firmé el contrato y me mudé una semana después. Los primeros días fueron normales. Desempacar, organizar, decorar. El apartamento era bonito, con techos altos,
vigas de madera expuestas, ventanas grandes que daban a la calle. Había un espejo grande en el baño, como es normal, y la dueña había dejado un espejo de cuerpo entero en la habitación, apoyado contra la pared. Ese espejo viene con el apartamento, me había dicho la señora Blanca cuando firmé el contrato. Es antiguo, tiene valor. Por favor, cuídalo bien. Era un espejo hermoso, lo admito. Marco de madera tallada, oscuro, con diseños florales intrincados. El vidrio tenía esa calidad ligeramente ondulada de los espejos antiguos, esos que distorsionan el reflejo muy sutilmente. Me gustaba. Le daba carácter al espacio. La primera semana fue tranquila. Me estaba adaptando al nuevo trabajo, a la ciudad, a vivir sola otra vez después de tantos años. Las noches eran silenciosas. Dormía bien. Fue en la segunda semana cuando noté algo extraño. Estaba en el baño, cepillándome los dientes antes de dormir cuando vi algo en el espejo. Un movimiento en el reflejo detrás de mí, como si alguien hubiera pasado por la puerta del baño. Me giré rápidamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Solo mi reflejo, la pared detrás de mí, la puerta abierta que daba a la habitación vacía y oscura. «Estás cansada», me dije. «Es solo el reflejo de algo en la ventana». Terminé de lavarme los dientes e intenté no pensar más en ello, pero empezó a pasar más seguido. Captaba movimientos en mi visión periférica cuando pasaba frente al espejo del baño. Cuando me vestía en las mañanas frente al espejo de cuerpo entero, a veces sentía que mi reflejo se movía un segundo después que yo, como si hubiera un lag, un retraso minúsculo. Lo racionalicé. Era el espejo antiguo, el vidrio ondulado, mis ojos jugándome trucos. Nada más. Pero entonces comenzaron las noches. La primera vez que la vi fue un martes a las 3 de la madrugada. Me desperté necesitando ir al baño. Medio dormida, caminé por el apartamento oscuro hasta el baño. Encendí la luz, y ahí estaba. En el espejo detrás de mi reflejo había una mujer. No era un reflejo de algo real. No había nadie detrás de mí en el baño. Pero en el espejo, clara como el día, había una mujer parada a mi espalda. Era pálida, muy pálida. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros como cortinas oscuras. Vestía algo blanco, un camisón o vestido, manchado con algo oscuro. Y sus ojos me miraban directamente. No a mi reflejo, a mí. Grité y me di vuelta. El baño estaba vacío. Miré al espejo otra vez. Ella todavía estaba ahí, pero ahora sonreía. Salí corriendo del baño y encendí todas las luces del apartamento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me senté en mi cama, temblando, intentando procesar lo que acababa de ver. No era real, me repetía. Fue una alucinación. Estabas medio dormida, las sombras, la luz, tu mente creando cosas. Pero la imagen estaba grabada en mi cerebro. Esa cara pálida, esos ojos negros, esa sonrisa. No volví al baño esa noche. Me aguanté hasta que amaneció. A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía menos aterrador. Fui al baño y me miré en el espejo. Solo mi reflejo. Nada más. Normal. Fue una pesadilla despierta. Me convencí. Estrés del trabajo nuevo, de la mudanza, de estar sola. Esa noche tapé el espejo del baño con una toalla antes de dormir, por si acaso. Funcionó por un par de noches. No vi nada extraño. Empecé a relajarme otra vez. Pero entonces empezó a aparecer en el otro espejo, el grande, el de cuerpo entero en mi habitación. Estaba acostada en la cama, leyendo en mi teléfono, cuando miré casualmente hacia el espejo. Y ahí estaba otra vez, la mujer. Esta vez estaba más cerca, parada junto a mi cama, mirándome con esa sonrisa horrible. Me senté de golpe, miré a mi lado, nada. Miré al espejo, ella seguía ahí, ahora inclinándose sobre la cama, acercándose a mi reflejo. Agarré una sábana y cubrí el espejo completamente. Las manos me temblaban tanto que me costó trabajo. Con el espejo tapado me sentí un poco mejor. Pero ahora tenía 2 espejos cubiertos en mi apartamento y empezaba a tener miedo de mi propia casa. Al día siguiente llamé a la señora Blanca. «Disculpe», dije intentando sonar casual. «Quería preguntar sobre el espejo grande de la habitación. ¿Puedo guardarlo en algún lugar?»
o devolverlo temporalmente? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, demasiado largo. ¿Por qué quieres quitarlo?, preguntó finalmente. Solo prefiero no tener espejos en mi habitación. Es una preferencia personal. Otro silencio. ¿Viste algo? La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era sorpresa, era confirmación. ¿Qué debería ver?, pregunté con voz temblorosa. Nada, nada, respondió rápido. Es solo un espejo viejo. Si quieres taparlo, adelante. Pero no lo rompas, por favor. Y no lo saques del apartamento. Está en el contrato que debe permanecer ahí. Revisé el contrato esa noche. Y sí, había una cláusula extraña que había pasado por alto. El espejo de marco tallado debe permanecer en el apartamento en todo momento. No debe ser removido, vendido, ni destruido bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tipo de cláusula era esa? ¿Por qué un espejo sería tan importante? Busqué en internet sobre el apartamento, el edificio, cualquier historia relacionada, y encontré algo. En 2015, 3 años antes de que yo me mudara, una mujer había muerto en ese apartamento. Se llamaba Adriana Restrepo, tenía 38 años. La encontraron en el baño, ahogada en la bañera. La policía lo catalogó como suicidio, aunque hubo algunas inconsistencias que nunca se explicaron completamente. Pero lo que me dejó sin aliento fue su foto en el artículo de noticias. Era ella, la mujer del espejo. El mismo cabello negro y largo, los mismos rasgos, aunque en las fotos de vida se veía normal, con color en su piel. No pálida y muerta como aparecía en mis espejos. Adriana Restrepo había vivido en mi apartamento y había muerto ahí. Y ahora estaba en los espejos. Debía haberme mudado en ese momento, pero había firmado un contrato de 1 año con una penalización enorme por romperlo anticipadamente. No tenía el dinero para pagar eso y otra mudanza. Estaba atrapada. Decidí intentar vivir con ello. Mantendría los espejos cubiertos. No los miraría. Eventualmente tendría que acostumbrarme o ella se aburriría y se iría. Pero las cosas empeoraron. Empecé a escuchar sonidos por las noches, golpes suaves que venían de donde estaban los espejos cubiertos, como si alguien tocara el vidrio desde dentro. Tap, tap, tap. Constante, insistente. Compraba las toallas y sábanas más gruesas que podía encontrar para cubrir los espejos, pero los golpes se escuchaban igual, y entonces empezó a aparecer en otras superficies reflectantes. La pantalla apagada de mi computadora, la ventana de noche cuando las luces de adentro la convertían en espejo, el vidrio de un cuadro que tenía en la pared, incluso en la superficie del agua cuando llenaba un vaso en la cocina. Ahí estaba ella, Adriana, siempre observándome, siempre con esa sonrisa, y cada vez estaba más cerca. Al principio aparecía en el fondo del reflejo, luego más cerca, luego justo detrás de mí, y después empezó a aparecer donde yo debería estar. Una noche fui a la cocina por agua. La luz estaba apagada y la ventana actuaba como espejo. Me acerqué para tomar un vaso y miré la ventana casualmente. Mi reflejo no estaba ahí. En su lugar, Adriana me miraba desde el vidrio, como si ella estuviera donde yo debería estar, como si hubiera tomado mi lugar en el reflejo. Detrás de ella, en el reflejo, podía ver mi apartamento, pero se veía diferente, más oscuro. Las paredes parecían estar manchadas, como con moho o algo peor, y había algo en el piso del reflejo, algo que parecía un cuerpo. Encendí la luz de golpe y el reflejo volvió a ser normal. Yo estaba ahí, mi cocina se veía normal, pero mis manos temblaban tanto que derramé el agua por todas partes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces encendidas, todos los espejos y superficies reflectantes cubiertas, rogando que amaneciera. Empecé a evitar cualquier superficie reflectante. Comía con los ojos cerrados si había cubiertos brillantes. Me bañaba con los ojos cerrados en la ducha. Mantenía la pantalla de mi teléfono con el brillo al máximo para que nunca se apagara y se volviera reflectante. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal. Perdí peso. Tenía ojeras profundas. Estaba constantemente nerviosa, saltando ante cualquier ruido. Mi rendimiento laboral empezó a deteriorarse. ¿Estás bien?, me preguntó mi jefa un día. Te ves
Enferma. Solo estrés. Mentí. Adaptándome a la ciudad todavía. Pero no estaba bien. Estaba al borde de un colapso. Una noche, un mes después de que todo comenzara, llegué a mi apartamento después de un día particularmente difícil en el trabajo. Estaba exhausta, física y mentalmente. Entré, tiré mis cosas en el sillón y fui directo al baño sin pensar. No me di cuenta hasta que ya estaba dentro con la luz encendida. Había olvidado volver a cubrir el espejo del baño esa mañana, y Adriana estaba ahí. Pero esta vez era diferente. No estaba detrás de mí en el reflejo. Estaba donde yo debería estar. Era mi reflejo. Se movía cuando yo me movía. Sonreía cuando yo no sonreía. Y sus ojos. Dios. Sus ojos me miraban con una intensidad hambrienta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizada. El reflejo de Adriana levantó una mano lentamente. Aunque yo no levanté la mía, tocó el vidrio del espejo desde dentro, y vi, con horror absoluto, que sus dedos atravesaron el vidrio. No lo rompieron, lo atravesaron, como si el espejo fuera agua. Su mano emergió del espejo hacia mi lado, una mano pálida, con dedos largos y uñas negras, alcanzándome. Logré gritar y retroceder de golpe, rompiendo lo que fuera que me tenía paralizada. Salí corriendo del baño, agarré mi bolso y mis llaves, y salí del apartamento. Corrí por las calles de la Candelaria en plena noche, sin rumbo, solo alejándome. No paré hasta que llegué a un parque iluminado donde había gente. Gente real, viva, normal. Me senté en una banca, temblando y llorando, mientras parejas y familias paseaban a mi alrededor ajenas a mi terror. No podía volver a ese apartamento. No podía. ¿Pero a dónde iba? No conocía a nadie en Bogotá. No tenía dinero para un hotel por tiempo indefinido. Mi familia estaba en Medellín. Llamé a mi madre. Le conté todo. Ella, bendita sea, no me juzgó ni me dijo que estaba loca. Mi madre había crecido en un pueblo pequeño donde estas cosas se aceptaban como parte de la vida. Necesitas ayuda espiritual, dijo con firmeza. Ahí hay algo que quiere hacerte daño. No puedes enfrentarlo sola. Me dio el contacto de una señora en Bogotá, una conocida de una amiga, que era curandera y trabajaba con casos de espíritus problemáticos. Se llamaba Doña Carmen. La llamé esa misma noche desde el parque. Le expliqué lo que estaba pasando. Ella me dijo que fuera a su casa inmediatamente, que no volviera a mi apartamento sola. Tomé un taxi hasta su dirección. Vivía en el sur de la ciudad, en una casa pequeña en un barrio tranquilo. Me recibió en la puerta, una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño, vestida de blanco, con decenas de collares y pulseras. «Entra, mija», dijo con voz maternal. «Estás a salvo aquí». Su casa olía a incienso y hierbas. Había altares en cada habitación con velas, imágenes de santos y vírgenes, cuencos con agua y sal. Me sentí inmediatamente más tranquila. Me preparó un té de hierbas mientras le contaba todo con más detalle. Ella escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Es un espíritu atrapado», explicó finalmente. «La mujer que murió en ese apartamento, Adriana, está anclada ahí. Y no solo por su muerte traumática. Hay algo más, algo que la mantiene atada a esos espejos específicamente». «¿El espejo grande?», pregunté. «¿El que la dueña insiste que debe quedarse ahí?». Doña Carmen asintió. «Probablemente ahí murió, o está conectado de alguna forma con su muerte. Los espejos son portales, mija, ventanas entre mundos, y cuando alguien muere cerca de un espejo, especialmente en circunstancias traumáticas, su espíritu puede quedarse atrapado en él». «¿Por qué me está atacando? Yo no le hice nada». «No te está atacando por venganza contra ti específicamente», explicó doña Carmen. «Te ve como una oportunidad. Ella está atrapada, sola, en ese espacio entre el mundo de los vivos y el más allá. Está desesperada, y cree que si puede tomar tu lugar, si puede empujarte hacia donde ella está y tomar tu cuerpo, puede escapar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puede hacer eso? ¿Puede poseerme? Si le das la oportunidad, sí. Si baja tu guardia lo suficiente, si te mira a los ojos a través del espejo por suficiente tiempo,
Puede crear un puente lo suficientemente fuerte para intentar el intercambio. Doña Carmen me tomó de las manos. Pero no vamos a dejar que eso pase. Vamos a liberar a ese espíritu. Vamos a romper su conexión con los espejos. Pero va a requerir tu valentía. Tendrás que regresar a ese apartamento conmigo. La idea de volver me aterraba, pero sabía que no tenía opción. No podía vivir el resto de mi vida huyendo de espejos y superficies reflectantes. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Doña Carmen reunió varios elementos: velas blancas, sal gruesa, agua bendita, incienso, aceites especiales y varios amuletos de protección. Me hizo bañarme con hierbas específicas y me puso uno de sus collares, diciéndome que no me lo quitara bajo ninguna circunstancia. Regresamos a mi apartamento al amanecer. Doña Carmen insistió en que la luz del día nos daría una ventaja. Los espíritus son más débiles cuando el sol está alto. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire que salió era helado y olía diferente, no al incienso y aceites que había dejado doña Carmen, sino a algo pútrido, a agua estancada. Las toallas que cubrían los espejos estaban en el suelo. Los espejos quedaron expuestos, y en cada uno Adriana nos miraba. En el espejo grande, en el espejo del baño, en las ventanas, incluso en superficies que no deberían ser reflectantes, el piso de madera, las paredes. En todas partes su cara nos observaba con furia. «Sabe que venimos a liberarla», dijo doña Carmen con calma, «y está asustada. La muerte da miedo, incluso para los que ya están muertos. Está aterrada de soltar este mundo y enfrentar lo que viene después». Doña Carmen empezó a trabajar inmediatamente. Roció sal en todas las entradas y ventanas. Encendió velas blancas en cada esquina. Quemó incienso de copal y empezó a rezar en un idioma que no reconocí. Posiblemente latín mezclado con algo más antiguo. Las velas parpadearon violentamente. El aire se volvió más frío. Y en los espejos, Adriana empezó a moverse. Ya no solo nos observaba, se golpeaba contra el vidrio desde dentro, como si intentara salir. Sus manos dejaban marcas en la superficie interna del espejo, marcas que se veían como condensación pero que formaban palabras. No, quedarme, viva. Los golpes se volvieron más fuertes. Uno de los espejos se agrietó. Doña Carmen elevó su voz, rezando más fuerte. Roció agua bendita directamente sobre el espejo grande, el que la dueña había insistido que debía quedarse en el apartamento. El espejo empezó a humear donde el agua lo tocaba. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo, detrás de Adriana, había alguien más. Otra figura, masculina, en sombras, con las manos alrededor del cuello de Adriana. No fue suicidio, susurré con horror. La asesinaron. Doña Carmen asintió, sin dejar de rezar. Lo sé, mija. Por eso está atrapada. Muerte violenta, injusta, sin resolver. Es el tipo de muerte que más ata a un espíritu. En el espejo pude ver la escena desarrollándose como una película. El hombre arrastrando a Adriana, ella luchando, el baño, la bañera llenándose de agua, su cabeza siendo empujada hacia abajo, sus manos arañando, golpeando, hasta que finalmente dejaron de moverse, y luego el hombre arrastrando su cuerpo de vuelta a la habitación, colocándola frente al espejo grande, susurrando algo. Un ritual, algo oscuro. La había atado al espejo intencionalmente, para que no pudiera irse, para que no pudiera buscar justicia. Necesitamos romper el espejo, dije de repente. Es lo que la tiene atrapada. No, dijo doña Carmen firmemente. Si lo rompemos mientras ella todavía está atada, su espíritu se fragmentará, se multiplicará, será peor. Primero tenemos que romper el ritual que la ata. Luego podemos destruir el espejo. Siguió rezando, ahora más específicamente. Palabras sobre liberar almas atadas, romper cadenas injustas, permitir que los muertos descansen. El apartamento entero empezó a temblar. Cuadros cayeron de las paredes. Las velas se apagaron y luego se reencendieron solas. Y en el espejo, Adriana gritaba. No podíamos escuchar el sonido, pero veíamos su boca abierta en un grito silencioso de agonía. El hombre en sombras detrás de ella empezó a desvanecerse. El ritual que la ataba se estaba rompiendo. Y entonces, de repente, todo se detuvo.
El temblor cesó. El frío desapareció. Las velas dejaron de parpadear. En el espejo Adriana nos miraba, pero su expresión había cambiado. Ya no había furia ni hambre, solo había tristeza y gratitud. Movió sus labios. No escuchamos el sonido, pero pude leer las palabras. Gracias. Y entonces se desvaneció, como humo dispersándose. El espejo mostró solo nuestros reflejos normales. Doña Carmen suspiró con alivio. Se fue. Finalmente pudo cruzar. Me derrumbé en el suelo, llorando de alivio y agotamiento. Había terminado, finalmente había terminado. Pero doña Carmen no había terminado. Sacó un martillo de su bolso. El espejo debe destruirse, dijo, para asegurarnos de que nunca más pueda ser usado para atrapar almas. Le dio el martillo al espejo grande. Una vez, 2 veces. El vidrio se hizo añicos, cayendo en miles de pedazos que brillaban en el piso, y con cada golpe sentí como si un peso se levantara, como si el apartamento mismo pudiera respirar de nuevo. Limpiamos los fragmentos cuidadosamente, doña Carmen rezando sobre cada pedazo. Los envolvimos en tela negra y los llevamos a un río, donde doña Carmen realizó un ritual final antes de sumergirlos en el agua corriente. El agua corriente dispersa cualquier energía residual, explicó. Ahora está completamente terminado. Le pagué a doña Carmen todo lo que pude, aunque ella insistió en que no era necesario. Me abrazó en la despedida. Fuiste muy valiente, me dijo, y le diste paz a un alma atormentada. Eso es un regalo. Volví al apartamento esa noche. Por primera vez en semanas, el lugar se sentía normal, cálido, vivo. El peso opresivo había desaparecido. A la mañana siguiente llamé a la señora Blanca. Le conté lo que había pasado, lo del espejo roto, lo de Adriana. Hubo un largo silencio. Finalmente, con voz quebrada dijo, debí haberte advertido. Debí, pero necesitaba el dinero. Y pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez ella te dejaría en paz. ¿Sabía lo que le pasó a Adriana? La verdad, lo sospechaba, admitió. Su novio la mató, estoy casi segura, pero nunca pudieron probarlo. Él desapareció días después. Y Adriana, pobre muchacha, se quedó atrapada en ese maldito espejo que él le había regalado semanas antes de matarla. El espejo había sido un regalo del asesino, probablemente ya preparado con el ritual oscuro, planeando desde el principio atrapar su alma ahí. Rompí el espejo, le dije. Ya no está, y su espíritu fue liberado. Ya no hay nada de qué preocuparse. La señora Blanca lloró. Gracias, susurró. Gracias por liberarla. Debí haberlo hecho yo hace años, pero tenía miedo. Me mudé del apartamento un mes después, cuando terminó el plazo mínimo del contrato. Pero ya no era por miedo. Era solo que el lugar tenía demasiados recuerdos dolorosos. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora vivo en un apartamento diferente, en un barrio moderno con ventanas grandes y ningún espejo antiguo. Tengo un espejo normal en el baño y uno pequeño en la habitación. Y nunca he vuelto a ver nada extraño en ellos. A veces pienso en Adriana, en lo que sufrió, tanto en vida como en muerte. Espero que finalmente esté en paz, donde fuera que esté ahora. Y pienso en todas las otras Adrianas que podrían estar ahí fuera, atrapadas en espejos, en casas, en objetos, esperando que alguien tenga el coraje de liberarlas. Desde entonces soy más cuidadosa con los objetos antiguos, especialmente los espejos. Pregunto sobre su historia, de dónde vienen, quién los tuvo antes, porque aprendí que los objetos pueden cargar más que solo polvo y años. Pueden cargar dolor, trauma y almas atrapadas. Y aunque mi experiencia fue aterradora, también me enseñó algo importante, que hay más en este mundo de lo que vemos, que la muerte no siempre es el final, y que a veces los vivos tienen el poder de ayudar a los muertos a encontrar la paz que merecen. Solo se necesita coraje y la voluntad de enfrentar lo que está del otro lado del espejo. Esa es la historia que Valentina me compartió. Me dijo que desde entonces ha ayudado a doña Carmen en algunos casos similares, que aprendió bastante sobre liberación de espíritus.
También me contó que el apartamento donde vivió ahora tiene inquilinos nuevos que no han reportado ninguna actividad paranormal. Adriana finalmente descansa. Si alguna vez has tenido experiencias con espejos o superficies reflectantes que te hicieron sentir incómodo, compártelo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, considera suscribirte para más contenido como este. Cada semana comparto experiencias nuevas. Cuídate mucho y tal vez piensa 2 veces antes de comprar ese espejo antiguo en el mercado de pulgas. Nos escuchamos pronto. Esta experiencia me la compartió Laura, una arquitecta que vive en Montevideo, Uruguay. Me escribió después de ver varios videos del canal y me dijo que finalmente estaba lista para contar lo que le pasó cuando trabajó en la restauración de un edificio abandonado. Si alguna vez has entrado a lugares olvidados, edificios vacíos donde el tiempo parece haberse detenido, y has sentido que no estabas solo, comparte tu historia en los comentarios. Me fascina cómo ciertos espacios parecen retener energía, memorias, presencias. Antes de comenzar, si disfrutas este contenido y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Publicamos historias nuevas cada semana. Ahora sí, esta es la historia de Laura y el edificio que nunca debió ser restaurado. Me llamo Laura y soy arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Tengo 39 años y llevo 15 años en esta profesión. He trabajado en decenas de proyectos: casonas antiguas, teatros abandonados, hoteles deshabitados. Estoy acostumbrada a lugares viejos, polvorientos, llenos de historia. Me encanta mi trabajo precisamente por eso. Cada edificio tiene una historia que contar, pero hay un edificio que me hizo cuestionar si algunas historias deberían permanecer enterradas. Todo comenzó en marzo de 2023. Un desarrollador inmobiliario me contactó para evaluar un edificio en el barrio de Cordón, en pleno centro de Montevideo. Era un edificio Art Deco de 7 pisos, construido en 1936, que había estado abandonado desde principios de los años 90. 30 años sin ningún tipo de mantenimiento. El desarrollador quería convertirlo en apartamentos de lujo. Mi trabajo era evaluar la estructura, determinar qué se podía salvar, qué había que demoler y diseñar el plan de restauración. El edificio estaba en la esquina de una calle transitada, pero curiosamente la gente parecía evitarlo. Caminaban por la vereda opuesta. Los comercios vecinos no ocupaban las paredes colindantes. Era como si hubiera un espacio invisible alrededor del edificio que nadie quería cruzar. La primera vez que lo vi, entendí por qué causaba esa reacción. Era hermoso, pero profundamente perturbador. La fachada Art Deco todavía mostraba su elegancia original: líneas geométricas, ventanas arqueadas, balcones ornamentados con barandas de hierro forjado. Pero todo estaba cubierto de suciedad, grafiti y deterioro. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podrida. La puerta principal había sido sellada con ladrillos. Había algo más, algo que no puedo explicar racionalmente. El edificio emanaba una sensación de rechazo, como si no quisiera que nadie entrara, como si estuviera guardando secretos que no deseaba revelar. Impresionante, ¿verdad?, dijo el desarrollador, un hombre de unos 50 años llamado Roberto. Una joya arquitectónica desperdiciada. ¿Por qué estuvo abandonado tanto tiempo?, pregunté. Problemas legales, disputas de herencia que duraron décadas. Finalmente se resolvieron y aquí estamos. ¿Alguien más intentó comprarlo antes? Roberto dudó. Hubo ofertas anteriores, ninguna se concretó. Pero eso es cosa del pasado. Ahora es nuestro, y tenemos luz verde para restaurarlo. No me dijo toda la verdad, lo supe después. Pero en ese momento, yo solo veía un proyecto fascinante. Conseguimos los permisos necesarios y comenzamos la evaluación. Contraté a un equipo pequeño, 2 ingenieros estructurales, un electricista y un plomero. Entraríamos durante el día, haríamos nuestras mediciones y evaluaciones, y saldríamos antes del anochecer. El primer día fue relativamente normal. Rompimos el sello de ladrillos en la entrada principal con un martillo neumático. La puerta detrás estaba oxidada pero intacta. Cuando finalmente la abrimos, nos recibió un olor a humedad,
moho y algo más. Algo dulzón y podrido que no logré identificar. El vestíbulo era espectacular. Piso de mosaicos con diseños geométricos Art Deco, aunque cubierto de polvo y escombros. Una escalera de mármol ascendía majestuosamente hacia los pisos superiores. Había un viejo ascensor con puertas de reja metálica, obviamente no funcional después de 30 años. Las paredes tenían papel tapiz despegado, colgando en tiras largas. Había grafitis recientes en algunas zonas. Aparentemente personas sin hogar habían entrado a través de alguna ventana en algún momento, pero en general, el edificio estaba notablemente intacto. Comenzamos en la planta baja. Había sido un lobby y oficinas comerciales. Revisamos la estructura, tomamos fotos, hicimos anotaciones. Todo parecía sólido. El edificio estaba sorprendentemente bien construido. Entonces escuchamos algo que nos hizo detener. Un sonido metálico, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza en uno de los pisos superiores. Clang. Todos nos miramos. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Diego, uno de los ingenieros. No debería, respondí. Sellamos la entrada después de entrar. Probablemente algo que se cayó, dijo Marcos, el otro ingeniero. Este lugar está lleno de cosas sueltas. Continuamos trabajando, pero yo estaba alerta ahora, escuchando. Una hora después, escuchamos pasos, claros, inequívocos. Alguien caminando en el piso de arriba. El sonido de zapatos sobre el piso de madera. Tap, 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 tap. Ok, definitivamente hay alguien aquí, dijo el electricista, Javier. Voy a revisar, dije agarrando mi linterna. ¿Quieres que vayamos contigo?, ofreció Diego. No, sigan trabajando. Probablemente es algún ocupa que no salió cuando tapiamos la entrada. Les diré que se vayan. Subí las escaleras de mármol. Cada paso hacía eco en el espacio vacío. Las escaleras estaban cubiertas de polvo, y pude ver claramente que no había huellas recientes excepto las mías. El primer piso había sido de apartamentos residenciales. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados. La mayoría estaban abiertas, revelando apartamentos vacíos con muebles viejos cubiertos de sábanas, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, botellas vacías. ¿Hola?, llamé. ¿Hay alguien aquí? Este es un edificio privado. Necesitan salir. Silencio. Caminé por el pasillo, revisando cada apartamento. Todos vacíos. No había señales de ocupación reciente. Ninguna manta, ningún rastro de fogatas, ninguna basura fresca. Si había ocupas, hacía tiempo que se habían ido. Pero entonces escuché los pasos de nuevo. Esta vez venían del piso de arriba. Segundo piso. Tap, 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 tap. Subí al segundo piso. Mismo diseño. Pasillo largo. Apartamentos a ambos lados. Todos vacíos. Esto no tiene sentido, murmuré. Los pasos comenzaron de nuevo. Tercer piso. Empezaba a frustrarme. ¿Alguien me estaba jugando una broma? Subí al tercer piso. Nada. Cuarto piso. Nada. Cuando llegué al quinto piso, me detuve. Este piso se sentía diferente. El aire era más frío, más denso. Y había un olor. Ese olor dulzón y podrido del vestíbulo, pero mucho más fuerte aquí. El pasillo estaba más oscuro que los demás. Algunas de las puertas estaban cerradas. Caminé lentamente, alumbrando con mi linterna cada puerta. Entonces noté algo extraño. En una de las puertas, apartamento 5C, había algo tallado en la madera. Me acerqué para ver mejor. Eran palabras, talladas profundamente como con un cuchillo o un clavo. Decían, no entres. Y debajo, ella todavía está aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté girar la manija del apartamento 5C. Estaba cerrada con llave. Entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz de mujer, cantando. Venía del interior del apartamento 5C. Era una canción de cuna, suave, melódica, pero había algo profundamente perturbador en ella. La melodía era correcta, pero el tono era vacío, sin emoción, como una grabación reproducida en loop. Duerme, duerme, mi niño, duerme sin temor. Mamá está aquí, mamá siempre estará aquí. ¿Hola?, dije tocando la puerta. ¿Hay alguien ahí dentro? La canción se detuvo abruptamente. Silencio. Mi nombre es Laura, soy arquitecta.
Este edificio va a ser restaurado. Si hay alguien viviendo aquí, necesito que salgan. Puedo ayudarles a encontrar otro lugar. Más silencio. Y entonces, una voz. La misma voz que había estado cantando, pero ahora sonaba diferente, más cercana, justo del otro lado de la puerta. ¿Vas a llevarme a mi bebé? Las palabras me helaron. No, no entiendo. ¿Qué bebé? No pueden llevarse a mi bebé. Es mío. Lo estoy cuidando. Lo estoy protegiendo. Señora, nadie va a llevarse nada. Solo necesito que abra la puerta. Un sonido extraño vino del otro lado, como arañazos, uñas raspando madera. No puedo abrir. Él me encerró. Me encerró con mi bebé. Dijo que era por nuestro bien, pero mi bebé dejó de moverse, dejó de llorar, y ahora solo duermo, solo canto, solo espero. Mi mano temblaba en la manija. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? No lo sé. Mucho tiempo. Tanto tiempo. ¿Qué año es? 2023. Un sonido horrible vino del otro lado de la puerta. Un gemido, un sollozo, algo entre risa y llanto. Tanto tiempo sola con mi bebé. Retrocedí de la puerta. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba salir. Necesitaba traer ayuda. Corrí hacia las escaleras. Pero cuando llegué, vi algo que hizo que tropezara y cayera. Había una mujer parada al inicio de las escaleras. Era joven, quizás 25 años. Llevaba un vestido de los años 50, descolorido y sucio. Su cabello era largo y enmarañado, y en sus brazos sostenía algo envuelto en una manta vieja. Nos miramos fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos, desesperados. ¿Vas a ayudarme?, susurró. Por favor, ayúdame a salir. Él me encerró hace tanto tiempo. ¿Quién? ¿Quién te encerró? Mi esposo. Dijo que yo estaba enferma, que el bebé estaba enfermo, que teníamos que quedarnos aquí hasta que nos curáramos. Pero nunca nos curamos. Y él nunca volvió. Di un paso hacia ella extendiendo mi mano. Puedo ayudarte. Ven conmigo, salgamos de aquí. Ella sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. No puedo salir. Intenté durante años, pero siempre vuelvo aquí. Siempre vuelvo al apartamento 5C. ¿Qué tienes en tus brazos? Ella miró hacia abajo, a la manta. Lentamente, apartó una esquina para mostrarme lo que sostenía. No era un bebé, era un esqueleto pequeño. Un esqueleto de infante, envuelto cuidadosamente en la manta descolorida. Grité. No pude evitarlo. Y cuando grité, ella desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Bajé las escaleras a tropezones, casi cayéndome varias veces. Llegué a la planta baja donde mi equipo seguía trabajando. «¡Tenemos que irnos!», grité. «¡Ahora!». Ellos me miraron, alarmados por mi estado. «¿Qué pasó?». «¿Estás bien?». «No estoy bien. Hay algo muy malo en este edificio. En el 5º piso. Apartamento 5C. Necesitamos llamar a la policía». «Laura, cálmate. ¿Qué viste?». Les conté todo. La voz, la mujer, el esqueleto. Esperaba que pensaran que estaba loca. Pero Diego y Marcos intercambiaron una mirada significativa. «Tenemos que decirte algo», dijo Diego finalmente. «Mientras estabas arriba, encontramos esto». Me mostró un periódico viejo que habían encontrado entre los escombros. Estaba amarillento, quebradizo, fechado en julio de 1957. El titular decía: «Tragedia en edificio de Cordón, mujer y bebé encontrados muertos». Leí el artículo con manos temblorosas. Contaba la historia de una mujer joven, María Elena Suárez, de 24 años, que vivía en el apartamento 5C con su esposo y su bebé de 3 meses. El esposo, Roberto Suárez, había sido arrestado por homicidio. Según el artículo, Roberto sufría de trastorno delirante y se había convencido de que su esposa y su bebé estaban poseídos por demonios. Los encerró en el apartamento y se llevó la llave. Los vecinos escucharon gritos y llantos durante días, pero Roberto les dijo que estaban enfermos y necesitaban cuarentena. Cuando finalmente la policía entró, una semana después, encontraron a María Elena muerta de deshidratación y hambre. El bebé había muerto días antes. María Elena había seguido meciéndolo, cantándole, incluso después de que muriera.
Roberto fue enviado a un hospital psiquiátrico donde murió años después. El apartamento 5C nunca fue alquilado nuevamente. Algunos decían que los vecinos escuchaban cantar durante las noches. Otros decían que veían una mujer joven mirando desde la ventana, sosteniendo algo en sus brazos. El edificio comenzó a vaciarse gradualmente. La gente no quería vivir ahí. Para 1990, el último inquilino se había ido, y el edificio quedó abandonado. Tenemos que abrir ese apartamento, dije. Tenemos que encontrar sus restos y darles un entierro apropiado. Llamamos a la policía. Vinieron con un equipo forense. Forzaron la puerta del apartamento 5C. Lo que encontraron confirmó la historia del periódico. En la habitación principal encontraron restos humanos, un esqueleto adulto en la cama, acurrucado en posición fetal, y en sus brazos, los restos pequeños de un bebé. Habían estado ahí durante 66 años, olvidados, atrapados. El caso fue reabierto como investigación histórica. Los restos fueron identificados mediante registros dentales y otros documentos encontrados en el apartamento. Eran efectivamente María Elena Suárez y su hijo, Martín Suárez. Se organizó un funeral apropiado, una tumba compartida en el cementerio central de Montevideo. Algunos familiares lejanos asistieron, sobrinos nietos que apenas conocían la historia. Yo también fui. Sentí que tenía que hacerlo, que se lo debía a ella después de nuestro encuentro. Mientras bajaban los ataúdes, sentí algo, una brisa cálida en mi mejilla, a pesar de que era un día sin viento, y pude jurar que escuché un susurro. Gracias. Después del funeral, el desarrollador decidió cancelar el proyecto. Dijo que era por razones financieras, pero yo sabía la verdad. El edificio tenía demasiada historia oscura, demasiado dolor impregnado en sus paredes. El edificio sigue ahí, todavía abandonado, todavía evitado por los transeúntes, pero ahora hay una placa en la entrada, una placa que coloqué yo misma, con permiso de las autoridades. Dice, en memoria de María Elena Suárez, 1933-1957, y su hijo Martín, 1957. Que descansen en paz. A veces paso por ahí, y el edificio se siente diferente ahora. Todavía abandonado, todavía deteriorado, pero ya no emana ese rechazo, ya no se siente embrujado, se siente en paz. O al menos eso es lo que me gusta pensar, porque la alternativa, que María Elena todavía esté ahí, todavía esperando, todavía cantándole a su bebé, es demasiado triste para contemplar. Desde entonces, he trabajado en muchos otros proyectos de restauración, pero siempre investigo la historia completa antes de comenzar, porque aprendí que los edificios no son solo estructuras de ladrillo y concreto, son contenedores de memoria, de vida, de muerte, de historias que a veces necesitan ser contadas para que las almas puedan finalmente descansar, y algunas historias necesitan más que ser contadas, necesitan ser honradas, recordadas, respetadas. Esa es la verdadera restauración, no solo de edificios, sino de dignidad humana. Eso fue todo lo que Laura compartió conmigo. Me dijo que esa experiencia cambió completamente cómo aborda su trabajo ahora. Si alguna vez has trabajado en lugares con historia oscura, o si has vivido algo que te hizo creer que algunas presencias solo buscan paz, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Agradezco a todos los que han enviado sus historias. Son las que hacen este canal posible. Si tienes algo que compartir, no dudes en escribirme. Cada historia merece ser escuchada. Que tengas una buena noche y nos vemos en la siguiente historia.